Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, profe, muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Bien, bien? Bien, profe, sí, señor, muchas gracias, gracias a Dios. Buenas noches. Qué bueno. Hola, Yesenia, Yuraidi, ¿cómo van? Bien, profe, muchas gracias. Qué bien, qué bien. Entonces, pues nada, ya arranquemos de una como para ver si podemos terminar antes, ¿les parece? Sí, profe. Listo, bien. Entonces, bueno, entonces nosotros veníamos hablando acerca de un tema y es ¿qué pasa con los recursos de mi departamento y mi municipio? Y es una temática que venimos desarrollando y que eso tiene mucha tela por cortar. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de cuál es la incidencia que tienen los impuestos, tanto a nivel departamental como municipal. Es más, esta materia no debería llamarse impuestos departamentales, sino impuestos territoriales, ¿sí? Que hace referencia más como a esos impuestos tanto del municipio como del departamento. Pero bueno, digamos que el enfoque que le estoy dando es ese, un impuesto territorial en donde analizamos tanto los departamentales como los municipales. ¿Listo? En ese orden de idea, pues digamos que teníamos cuatro temáticas en las cuales está organizada esta presentación y apenas vamos en ingresos municipales, ¿sí? El tema que sigue es relación entre la nación y el municipio, transparencia en la administración pública y finanzas públicas finanzas públicas departamentales. Entonces, desde el punto de vista de los ingresos municipales, pues digamos que estamos hablando acerca de que existen varias formas de analizar esas finanzas públicas municipales y una de ellas es según el uso que se les puede dar a los recursos públicos con los que cuenta el municipio. Y esto debe estar muy claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que esto sea ambiguo, en la medida en que nosotros como ciudadanos no sepamos cómo nuestros gobernantes van a hacer uso de esas finanzas públicas, pues ahí es en donde se van a dar todos los hechos de corrupción, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no tenemos claro qué es lo que van a hacer, no le hacemos seguimiento a eso, nos desentendemos de esa obligación que tenemos como ciudadanos y pues prácticamente ese es el caldo de cultivo para que estos corruptos que nos gobiernan pues hagan de las suyas y sobre todo se beneficien con los recursos públicos, ¿ok? Veíamos cuáles eran los impuestos departamentales y analizábamos que eran, pues básicamente, son tres, en algunos departamentos son cuatro, son cinco, pero básicamente el común denominador versa en Buenas noches, estos tres. profe, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo vas? ¿Bien? Bueno, básicamente esos impuestos departamentales pues versan en estos tres, que son el impuesto de registro, el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas y el impuesto sobre vehículos automotores. Y empezábamos a mirar qué era el impuesto de registro, dábamos unas indicaciones sobre qué era y veíamos en dónde uno podía documentarse más sobre ese impuesto de registro. Hablábamos también acerca de lo que es el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, en dónde podemos conseguir más información frente al tema y lo que tiene que ver con el impuesto sobre los vehículos y en dónde podemos conseguir más temas. Yo voy a enfocarme en esos tres impuestos para poder seguir con la temática. Pero pues todavía seguimos analizando todas las circunstancias que rodean las finanzas de los municipios. ¿Por qué los municipios? Porque uno dirá, bueno, si en los municipios tienen unos recaudos y el departamento lo conforman municipios, entonces el departamento ¿para qué necesita recursos? ¿Sí? Porque pues vuelvo y digo, cada municipio tiene sus propios recursos, busca su propia forma de financiarse. Entonces digamos que desde ese punto de vista, pues el departamento como tal no es que goce de muchos recursos o que digamos que tenga esa imperiosa necesidad
de buscar ese tipo de financiación. Lo necesitan unos departamentos más que otros, pero en teoría, pues digamos que en la práctica se da que pues si el municipio tiene los recursos, pues al departamento no tendría por qué requerir tanto porque pues ¿para qué? ¿Sí? Pero vamos a ver que más adelante que sí se necesitan. ¿Listo? Entonces veíamos, digamos que hacíamos un análisis desde cuál es el aporte de estos tipos de ingreso al total de ingresos municipales y lo veíamos desde tres aspectos. Desde los recursos propios, que representan el 32% de esos ingresos de un municipio, desde los recursos de capital, que representan un 25%, y desde las transferencias de la nación, que en promedio, estos son promedios a nivel nacional, ¿sí? No significa que así necesariamente es el recaudo de un municipio como tal, ¿no? Sino que es más o menos el promedio y por lo general el grueso de la torta se lo llevan las transferencias de la nación. ¿Listo? A nivel de los recursos, bueno, digamos que esos recursos tienen una libre destinación y tienen una destinación específica. Entonces, por ejemplo, recursos que capta el municipio por tema de predial, por tema de industria y comercio, pues esos son de libre destinación, pero hay otros impuestos que son de una destinación específica, por ejemplo, el alumbrado público. Ese impuesto que se recauda va específicamente a suplir esa necesidad en ese municipio, ¿ok? Eh, y ahí entonces ya empezamos a analizar qué era esto de los recursos propios. ¿Por qué? Porque ese componente, esa torta de tres pedazos, la vamos a empezar a analizar parte por parte. Entonces, el componente que nos correspondía la sesión pasada eran los recursos propios, que son el 32%. Y dentro de esos recursos propios, veíamos que esos recursos propios lo configura en su gran mayoría los ingresos tributarios. Ingresos tributarios como el impuesto de industria y comercio, como el predial unificado, otros impuestos indirectos, la sobretasa a la gasolina, estampillas, alumbrado público, delineación y urbanismo, cada uno con sus respectivos topes. Vuelvo y digo, esto se hace un cálculo y se dice que en promedio, bueno, digamos que aquí se habla de los totales recaudados en determinado año. Entonces, en este tipo de casos, el impuesto de industria y comercio a nivel de municipio se recaudó 8.4 billones, por predial 7.9, etcétera, etcétera. ¿Listo? Otros recaudos que hay también desde el punto de vista de los ingresos tributarios, se tiene lo que son los avisos y tableros, teléfonos, circulación y tránsito por transporte público, publicidad exterior visual, el degüello de ganado menor, el impuesto de ocupación de vías y todo lo que tiene que ver con el registro de marcas y RETES. ¿Listo? Y el otro componente que hace parte de esos recursos propios, el primero son los impuestos, el segundo son las tasas, multas y contribuciones. Y de esas, pues veíamos que el grueso de esos ingresos proviene de intereses moratorios, luego viene de temas de derechos de tránsito por zonas restringidas, otras multas y sanciones, contribución a la valorización y plusvalía, otras ventas de bienes y servicios, todo lo que tiene que ver con los recargos, servicios de acueducto, alcantarillado, aseo de energía, arrendamientos, expedición de certificados, multas de gobierno, licencias y patentes de funcionamiento. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos quedó cubierto el tema de los recursos propios. Nos falta la segunda parte de esta torta de tres pedazos. Vamos a empezar a analizar lo que son las transferencias de la nación y luego ahondaremos con los recursos de capital. ¿Listo? Entonces, digamos que partiendo ya del hecho de tener esas transferencias de la nación, digamos que por transferencias de la nación se entiende básicamente aquellos recursos o aquellos dineros que provienen de los recaudos que hace el gobierno nacional, es decir, las participaciones o transferencias de la nación. Esas transferencias se realizan principalmente por medio del llamado Sistema General de Participaciones. Ustedes lo van a encontrar en mucha literatura simplemente con la abreviatura SGP. Y sucede que ese SGP o Sistema General de Participaciones es ese sistema mediante el cual se distribuyen los recursos del gobierno nacional. ¿Hacia dónde? Hacia los municipios.
hacia los departamentos, hacia los distritos o hacia los resguardos indígenas. Y básicamente, ¿qué se puede hacer ahí? Se puede considerar recursos de destinación específica. Esos recursos que vienen por esa transferencia que hace el gobierno nacional son unos recursos de destinación específica, es decir, van orientados a un sector específico, a acueducto y alcantarillado, a educación, a lo que el gobierno a bien tenga por destinarle. ¿Listo? Ahora, digamos que de manera particular, los recursos de ese sistema general de participaciones se destinan, o mejor dicho, el sistema de transferencias. Básicamente esos recursos se destinan a temas de, como les decía, educación, salud, agua potable, ¿sí? Inversiones con propósito general y algunas asignaciones especiales. Digamos que existen otros tipos de transferencia para ciertos municipios que también tienen una destinación específica. Entre esos están, por ejemplo, lo que es las transferencias del recaudo del impuesto al valor agregado a los departamentos que constituían los antiguos territorios nacionales. Entiéndase por territorios nacionales, San Andrés y Providencia, Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Bichá, uno de los territorios más olvidados por el gobierno nacional. ¿Ok? Eh, digamos que hay territorios muy pobres, ¿sí? Uno mira el Chocó, mira la Guajira, pero el hecho de tener, es más, no sé si ustedes se han dado cuenta que el gobierno por lo general casi siempre habla desde de la parte oriental y únicamente contempla lo que son, obviamente, Meta. El Meta es una de las despensas del país, ¿sí? Está el Meta, mira un poquitico hacia el lado de Arauca, pero pare de contar, no llega a nunca tocar el Guaviare o a expresarse acerca del Guaviare. Tiene que pasar un hecho de orden público para que el gobierno vea hacia esas zonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son zonas selváticas, son zonas que a la larga no le producen mucha rentabilidad, a excepción de las petroleras, que están ubicadas en sitios específicos, pero el resto es zona selvática. Entonces, casi que ese tipo de territorios que se le convierten al gobierno en un chicharrón, ¿sí? Perdón por la expresión, pero digamos que es un encarte para el gobierno ese tipo de territorios. ¿Por qué? Porque no los puede, digamos que, intervenir de una manera con vías o con alguna cosa. ¿Por qué? Porque como son territorios de reservas naturales, pues es difícil que eso se le permita al gobierno. Entonces lo tienen como un territorio protegido y digamos que uno casi nunca escucha hablar acerca de Leticia, ¿sí? Los leticianos prácticamente viven de su comercio con Brasil o con Perú, ¿sí? ¿Por qué? Porque es con los que más tiene contacto. Usted va a Leticia y parta del hecho que en Leticia no hay carros, ¿sí? O sea, son solamente motos. O sea, no hay industria, no se ve progreso, las vías son malas. Entonces, la única forma de llegar allá es o vía fluvial o aérea. Y entonces, pues digamos que eso complica un poco más las cosas, sube el costo de las cosas. Entonces, digamos que frente a ese tipo de situaciones, esos terrenos se le han convertido al gobierno nacional, no a todos los gobiernos se le han convertido en un problema. Y en un problema también, ¿por qué? Porque son albergue de grupos al margen de la ley. Pues para nadie es un secreto que allá era donde se radicaban las FARC y hoy en día pues hay mucha delincuencia y por otro lado pues digamos que son terrenos olvidados en donde aquellos terratenientes que son bien avivatos, ¿qué hacen? Pues van, los invaden, deforestan y los convierten en terrenos aptos ¿para qué? Para la ganadería. Entonces, pues digamos que esa es la gran problemática que hay y sin decir o sin entrar tanto en detalle en temas de cultivos ilícitos. Pero bueno, digamos que por ese tipo de cosas, entonces, existen estas transferencias de recaudo del impuesto, bueno, del IVA, a los departamentos que constituían esos antiguos territorios nacionales. Otro aspecto importante ahí, en esas transferencias nacionales, tiene que ver con los subsidios para movilización de personeros, ¿sí?
El otro aspecto tiene que ver con las transferencias a los municipios de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y los recursos de la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Estas, digamos que estas son destinadas ¿a qué? A la cofinanciación de lo que se conoce como ese régimen subsidiado en salud. Esto quiere decir que con este tipo de recursos lo que se hace es que se otorgan subsidios de salud a las personas que están afiliadas al régimen subsidiado. Entonces recuerde que hay un régimen contributivo y hay un régimen subsidiado. El contributivo es el que nosotros pagamos, una parte la paga el empleador, otra parte la pagamos nosotros. Eso es el régimen contributivo. Y existe el régimen subsidiado, es decir, aquellas personas que no tienen un trabajo o aquellas personas que están en la informalidad, que pues no pueden quedar desamparadas en temas de salud y ellos acuden a ese régimen subsidiado. ¿Ok? Entonces, todos ellos tienen una destinación específica, a excepción de un 10% de los recursos de las generadoras de energía que se pueden destinar libremente. Y el último aspecto de estas transferencias de la nación eh, hace referencia a lo que son transferencias de la nación que son de libre destinación, que están previstas para los municipios de categoría 4, 5 y 6. ¿Ok? Eh, digamos que son bueno, los municipios en Colombia se categorizan del 1 al 6, ¿sí? Más una categoría especial, pero digamos que dependiendo su población, dependiendo los ingresos corrientes de libre destinación e importancia económica, digamos que ese peso relativo que representa el PIB de cada uno de los municipios dentro de su departamento, eso lo ubica en una categoría, sea la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. ¿Y eso quién lo hace? El DANE. El DANE estima qué municipio es categoría 6, qué municipio es categoría 1 y anualmente digamos que hace ese estudio y los reclasifica y pues digamos que ahí en donde a usted esté en la categoría de municipio 4 y el próximo año lo pasen a la 3, usted deja de recibir estas transferencias de la nación. Entonces, pues digamos que no es tan chévere subir de estrato a nivel de municipio. ¿Por qué? Porque pues tiene ese tipo de implicaciones en donde nos va a afectar en tema de destinación de recursos. Entonces, pues va a ser un poco más complejo entrar a manejar ese tipo de recursos. ¿Listo? Todos los ingresos señalados hasta el momento, ingresos propios y de transferencias, que son los únicos que hemos hablado, los recursos propios y los recursos provenientes de transferencias que hace la nación, independientemente de su destinación, se denominan ingresos corrientes. ¿Ok? ¿Por qué corrientes? Porque son recibidos recurrentemente, ¿sí? Esto significa que con una alta probabilidad la administración del municipio podrá contar con ellos para financiar su operación. Es decir, son esos ingresos con los que anualmente hace cuenta su municipio, ¿ok? Hace su presupuesto. Ese es otro tema. El tema que vamos a abordar la siguiente clase es cómo elaboran el presupuesto los municipios, qué tienen en cuenta. No solamente de dónde van a recoger el dinero, sino hacia dónde lo van a destinar, es decir, en qué se lo van a gastar. ¿Listo? Entonces, ya cubrimos lo que son los recursos propios y ya cubrimos lo que son las transferencias de la nación. Ahora nos corresponde ver lo que son los recursos de capital, que son representan el menor porcentaje de esa tripleta de ingresos que percibe un municipio. Entonces, desde esa óptica, digamos que existen los ingresos provenientes de recursos de capital. Estos ingresos que provienen de esos recursos de capital corresponden a diferentes tipos de ingresos que entran a esa entidad territorial, pero que tienen una característica y es que no son recurrentes. Los recursos propios y los recursos de transferencias de la nación son corrientes. ¿Por qué? Porque son recurrentes. Estos no son recurrentes, ¿ok? Estos recursos de capital no son recurrentes. Y aquí digamos que al no ser unos recursos recurrentes, estos recursos de capital, pues digamos que la administración debe tener en cuenta ese factor. ¿Para qué? Para poder estructurar su presupuesto de una manera correcta y no
de pronto descacharse con hacer cuentas alegres de algunos recursos que no van a llegar, ¿sí? Entonces tiene que ser muy juicioso ese alcalde o ese gobernador al momento de entrar a elaborar ese presupuesto. Y obviamente ese presupuesto no es que él lo haga y él mismo se lo aprueba, no, eso tiene que pasar a una instancia en donde lo van a revisar y lo van a aprobar, ¿ok? Algunos de esos tipos de recursos que conforman estos recursos de capital eh, son unos recursos de destinación específica y otros son de libre destinación. Es decir, dependiendo su origen y ese tipo de recursos se clasifican de la siguiente forma. Entonces vamos a encontrar en primera instancia unos recursos denominados recursos del balance. ¿Qué son esos recursos de balance? Son básicamente aquellos recursos que sobraron del año anterior, ¿sí? Por ejemplo, los ingresos que se habían presupuestado y no se comprometieron, o mejor dicho, no se gastaron, ¿ok? O que no se esperaba que ingresaran, ¿sí? En este caso, si el ingreso originalmente correspondía a una destinación específica, ese ingreso se debe mantener para esa destinación en la siguiente vigencia, en el siguiente periodo, ¿ok? Entonces, eso se puede, digamos que ese recurso, a pesar que no lo hayamos gastado, lo podemos utilizar en el próximo periodo, ¿listo? Eso de esos que hacen referencia a esos recursos de balance. Pero también tenemos lo que son los recursos de crédito. Esos recursos de crédito básicamente corresponden a los que ingresan por cuenta de un crédito, ya sea interno, es decir, un crédito que de pronto el municipio solicita eh, a, a un prestamista en el país, ¿sí? O puede ser externo, es decir, otorgado por prestamistas externos, ¿sí? O, bueno, más que externos, extranjeros, ¿sí? Y este tipo de recursos podría considerarse de libre destinación, los que vienen provenientes del recurso de crédito. La ley establece que deben destinarse ¿para qué? Para inversión, pero no señala un sector en particular. Entonces, digamos que cuando la ley es así de ambigua o tan explícita, tan abierta, como que eso es lo que da pie para que estos delincuentes que nombramos como gobernadores, como alcaldes, como diputados, como concejales, pues ellos aprovechan ese tipo de vacíos y ellos sí lo saben utilizar muy bien. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ahondar en este tema de los recursos de crédito para dejarlo bien, bien claro porque pues uno tendría, digamos que la primera percepción que se tiene a nivel de endeudamiento es que lo hace el país, lo hace la nación. Uno irá al municipio, ¿qué se va a endeudar? Dice, ¿qué tiene para respaldar? Pero sí lo hace. ¿Listo? Otro aspecto que hace referencia a esos recursos de capital son los rendimientos financieros. Y esos rendimientos financieros son aquellos rendimientos que el municipio obtiene por la inversión de recursos que ha puesto en ese mercado de capitales o que los coloca en títulos valores mediante diversos instrumentos como bonos, como títulos, como CDTs, entre otros. Cuando se trata de rendimientos financieros correspondientes a recursos del SGP, se deben usar ¿para qué? Para los mismos sectores, por ejemplo, para salud o para educación, o para esos sectores a los cuales estaban destinados esos recursos que les dieron origen. ¿Listo? Luego viene otro factor que es el denominado excedentes de empresas. Entonces, pero ¿qué tipo de empresas? Esas utilidades de empresas industriales y comerciales del Estado o de sociedades de economía mixta con participación del municipio. ¿Ok? Y ahí, pues digamos que se clasifican como unos ingresos que le llegan al municipio y que son considerados de libre destinación. ¿Por qué de libre destinación? Porque el municipio puede decidir su uso dependiendo de lo contemplado en su estatuto orgánico de presupuesto. Entonces ahí él puede decir, ok, vamos a cambiar esta destinación de estos recursos. ¿Por qué? Porque son de libre destinación. Los que no son de libre destinación no los puede ni siquiera desviar por tema de pandemia. ¿Ok? Tiene que ceñirse a eso. ¿Listo? El otro ítem por el cual un municipio puede percibir recursos de capital es lo que se conoce como venta de activos.
Y por esa venta de activos se entiende aquellos ingresos que se generan precisamente o que se originan debido a una venta de activos pertenecientes a quién, a ese municipio o a ese departamento, como maquinaria, terreno, entre otros, ¿sí? Digamos que este tipo de recursos que se perciben vía venta de activos son recursos de libre destinación, pero existe una restricción según la cual el 15% de los ingresos por la venta de acciones o activos de las entidades territoriales se deben destinar a qué? Al pago de pasivos pensionales que están a cargo de esas entidades. Y el sexto es lo que habla acerca de la cofinanciación nacional o departamental. ¿Qué es eso? Pues básicamente son unos recursos que aportan las gobernaciones o el gobierno nacional en los casos en los que se desarrollan proyectos conjuntos. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, en Cundinamarca, se habla de un tren, bueno, creo que es el tren de la Sabana, que va a cruzar por eh, Mosquera, Funza, una serie de municipios que son aledaños a Bogotá y va a tener que pasar por Bogotá. Entonces, ese tren de la Sabana, pues básicamente va a tener una financiación de diferentes sectores. De cada uno de los municipios que se van a ver beneficiados por esa obra, pues van a tener que hacer su aporte. El gobierno de de ese departamento, es decir, el gobierno de Cundinamarca, va a tener que aportar y obviamente Bogotá también va a tener que meterse la mano al bolsillo para poder sacar ese proyecto conjunto, tanto de la gobernación como de los municipios que se van a ver beneficiados y de Bogotá. ¿Listo? Y el último tiene que ver con los famosos otros recursos, que pues son una bolsa grande en donde se meten ese otro tipo de recursos. ¿Y aquí qué caen? Por ejemplo, aquí encontramos regalías indirectas, ¿sí? Esas regalías indirectas que básicamente corresponden a regímenes anteriores al actual y al fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina, donaciones y otros recursos de capital. Entonces, básicamente, esos recursos de capital de los que puede hacer uso el municipio son estos. Recursos de balance, recursos de crédito, rendimientos financieros, excedentes de empresas, venta de activos, cofinanciación nacional o departamental y otros recursos. ¿Listo? Ahora, ahondemos un poco más en estos recursos de crédito. ¿Listo? Vamos a meternos en estos recursos de crédito para comprender un poquito mejor esa, esa temática, para saber en realidad de qué manera se puede endeudar un municipio. Aquí pues digamos que en este punto de los recursos de crédito pues vale la pena ampliar la explicación sobre este tipo de recursos. ¿Por qué? Porque bien usados son una manera esencial de financiar proyectos útiles para el desarrollo económico del municipio. Ahora, los recursos de crédito son un tipo de ingresos municipales que se obtienen a través del endeudamiento y existen varias formas para las cuales un municipio puede obtener crédito. No sé si recuerdan ahorita los famosos bonos de agua o los bonos Carrasquilla, en donde lo que hizo fue endeudar a muchísimos municipios con temas de obras de acueducto y alcantarillado. Pero bueno, digamos que existen varias formas. ¿Perdona? Entre eso con esa profe. Ay, no te escucho, se te escucha entrecortado. Perdóname, ¿me puedes repetir? Pone así, profe. Mm, ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, ya te escuchamos, ahora sí. Entre esos municipios pone así, profe. Ah, Gracias, profe. vea Gracias. pues, qué vaina. Y sí, complejo, el tema es bien delicado. ¿Tú estás en dónde es? ¿En Bosconia o en San Juan del Cesar? Pone así, profe. Ah, bien, bien, bien. Sí, qué duro el tema, complicado eso. Pero sí, entonces des en cuenta que un municipio tiene cómo poderse endeudar con una entidad, puede ser una entidad extranjera o una entidad nacional. ¿Listo? En este caso, pues los municipios se endeudaron con una entidad extranjera porque era una empresa que estaba radicada en Panamá y por medio de la cual emitieron ese tipo de recursos y endeudaron a los municipios. Pero bueno. Entonces vamos a hablar acerca de que existen varias formas por las cuales un municipio
puede obtener crédito. Entonces, la primera de ellas es básicamente una financiación externa. ¿Listo? ¿Qué se entiende por esa financiación externa? Pues básicamente esa financiación externa puede ser con una banca multilateral, ¿sí? ¿Qué se entiende por banca multilateral? El Banco Mundial, ¿sí? El Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Ya lo he mencionado en otros escenarios, el Banco Mundial es un banco que, que es muy chévere porque le presta a usted plata y no le cobra intereses, ¿sí? Pero entonces el hombre dice, ah, bueno, yo no le voy a cobrar intereses, pero usted me tiene que traer el proyecto para el cual va a ir destinado ese tipo de dineros, porque como ya los conocemos que allá en Colombia se pierde la platica, entonces usted me va a tener que sustentar detalladamente cómo me va a devolver esa plata, porque es que yo no la puedo perder, esa plata yo se la debo a los países más ricos, que son los que invierten en el Banco Mundial. ¿Para qué? Para que a través de ese Banco Mundial ellos puedan crear obras de desarrollo. Entonces el Banco Mundial no cobra intereses, pero sí tiene injerencia en el desarrollo de los proyectos. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede llegar a pasar? Eh, digamos aquí en Bogotá. En Bogotá hay unos estratos que están subsidiados por los estratos más altos. Entonces, el estrato 1, 2 y 3 son subsidiados por los estratos 4, 5 y 6 en tema de servicios públicos. Entonces, cuando un alcalde, por ejemplo, la alcaldesa que tenemos hoy en día, quisiera pedir un préstamo al Banco Mundial porque es que quiere dar unos subsidios para las personas que quedaron desempleadas vía la pandemia y todo este tipo de situaciones, entonces, ella puede elaborar todo su proyecto y va al Banco Mundial y le dice, mire, es que yo soy la alcaldesa de Bogotá, yo necesito plática para esto, esto y esto, y esa plata se la voy a devolver en tanto tiempo. Entonces el Banco Mundial dice, bueno, me parece bien, es un proyecto viable, pero yo veo complicado el que sigan subsidiando los servicios públicos de los estratos más bajos. ¿Por qué? Porque hay, digamos que se corre el riesgo que en algún momento los recursos se desvíen o no se pueda cubrir con ese tipo de obligaciones y pues ahí qué va a pasar, que va a tener un descuadre las empresas de servicios públicos y le va a tocar al distrito cubrir esos déficits mientras ejecuta acuerdos de pago, mientras ejecuta otro tipo de mecanismos para recuperar esos dineros, pero eso es demorado. Entonces el Banco Mundial dice, no, esa platica y se pueden embolatar, entonces hagamos una cosa, yo le presto la plata, pero usted se compromete a desmontarme esos subsidios a nivel de servicios públicos. Dice, miércoles, ¿y cómo los desmonto ahora? Entonces como que dicen, bueno, muchas gracias. Entonces me voy para el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano, pues ya el famoso BID, digamos que es otra banca multilateral que tiene también apoyo de países muy fuertes, que le aportan recursos. ¿Para qué? Para que ese Banco Interamericano de Desarrollo invierta esos recursos en obras de desarrollo de los países. Entonces, cobra una tasa de interés muy bajita, pero entonces no tiene tanta injerencia. Le dice, bueno, muéstreme el proyecto, a ver, y cómo me va a pagar, y en cuánto tiempo, y la tasa de interés, etcétera, etcétera. Pero entonces nos estamos endeudando en dólares, ¿listo? Ese es un primer camino, ir a la banca multilateral, ¿listo? Existe otra banca, se llama la banca bilateral, que son recursos provenientes del gobierno de otro país. Entonces, puede que de pronto Colombia haga un acuerdo con el banco, ay, hijo de mi chica, se me olvidó un banco de esos, por ejemplo, el Banco Corbanca de Chile. Entonces, hacen un acuerdo entre los dos y el municipio que necesita recursos acude al Banco Corbanca y el banco le va a decir, ah, bueno, usted es de Colombia, ok, ¿qué obras son las que va a hacer? ¿Cómo me va a financiar? ¿Cómo se va a financiar? Porque usted me va a pedir aquí todo el dinero para financiarse o va a ser solo una parte. Es decir, tiene que ir muy bien detallado ese proyecto. Y el banco toma la decisión de si le presta o no, pero ya a un interés más alto que el que le estaba prestando el Banco Interamericano de Desarrollo, pero con cero injerencia. ¿Listo? Y luego viene lo que es la banca privada internacional, que son préstamos provenientes de bancos privados de otros países.
¿Listo? Entonces, eso quiere decir que esos municipios también pueden acudir a banca privada internacional para poderse financiar. ¿Listo? Pero reitero, el inconveniente de ir a buscar bancos internacionales es que nos prestan la platica en dólares, pero pues ustedes saben que nuestra moneda cada vez se devalúa más, por eso el dólar sube, el peso baja, y eso hace que nuestra deuda cada vez sea más grande. ¿Listo? Y otro mecanismo de financiación, de esa financiación externa, es por medio de los bonos. Entonces, ¿un bono qué es? Un bono es, digamos que es como un pagaré, tiene como el mismo comportamiento, ¿sí? Básicamente un bono es un documento emitido por el municipio en el cual ese municipio se compromete a pagarle a la persona que compra ese bono, se compromete a pagarle esa suma de dinero en una fecha futura con unos rendimientos, ¿ok? No es muy caro, no, digamos que no es que sea la superinversión, ¿sí? Es segura, pero no paga mucho interés. Entonces uno como que dice, uy, y de por sí esos bonos son a un largo plazo, como a entre 7 y 10 años. Entonces, pues, digamos que 7 o 10 años dejar la plata ahí para que me genere unos rendimientos que posiblemente alcancen a superar un poco el nivel de inflación, pero no me está generando en realidad ningún buen rendimiento. Entonces, son muy pocas las personas que deciden invertir en la compra de ese tipo de bonos. No lo hacen casi con el gobierno nacional, ahora sí con el de un municipio, pues va a ser mucho más difícil, pero existe ese mecanismo, ¿ok? Y reitero, así fue como se crearon los famosos bonos de agua de Carrasquilla. Eso por el lado de lo que es esa financiación externa, pero así como hay una financiación externa, hay una financiación interna. Esa financiación interna se puede adquirir con entidades de fomento, lo que básicamente se conoce como esa banca de segundo piso, que es Findeter, Fonade, etcétera, etcétera, Bancoldex, que son entidades a las cuales un municipio puede acudir para solicitar algún tipo de financiación. Las tasas de interés son muy bajas, ¿sí? Pero aquí ellos sí le hacen más seguimiento al desarrollo del proyecto. Entonces, muchas veces los municipios prefieren endeudarse con banca privada externa que no le hace seguimiento a los proyectos y como que los deja para que ellos se roben la plata y después el municipio queda endeudado y tiene que de alguna manera pagar porque esa obligación tiene que cubrirla, ¿sí? Entonces, digamos que por eso muchos optan por esta opción y mientras que si se hace por el mecanismo de una financiación interna, pues digamos que ahí ya se le hace más seguimiento a la obra, la están haciendo, no la están haciendo, qué está pasando, puede generar algún tipo de investigación. Entonces a los políticos no les gusta mucho esta, ¿sí? Pero es un mecanismo. Se puede hacer vía esas entidades de fomento como Findeter, Bancoldex, Fonade, etcétera, etcétera. Se puede hacer también vía bonos que emita el municipio, bonos que va a poner en circulación, los pueden comprar personas naturales o personas jurídicas y ahí se adquiere ese compromiso de devolver ese capital, ese capital que aportó la persona que digamos que adquirió ese bono, más los intereses o los rendimientos que le vaya, que a los que se comprometió el gobierno municipal de pagarle a esa persona que adquirió ese bono. Y la otra es adquirir esa financiación interna por medio de la banca privada nacional. ¿Ok? Entonces, pues aquí le sueltan dinero, pero todavía hay mucho recelo frente al tema. Entonces, pues no es que sea una de las mejores opciones para los gobernadores y sobre todo aquellos gobernadores corruptos. Y hay otro tipo de mecanismo de endeudamiento de recurso de crédito denominado la vigencia futura. Esa vigencia futura, eh, digamos que no esas vigencias futuras no son propiamente catalogadas como deuda, pero sí constituye un compromiso de los recursos del municipio en el futuro, ¿ok? Que pues a eso es a lo que se le conoce como esas vigencias futuras, o sea, no es un endeudamiento con una entidad diferente al municipio, pero sí es un pago que se compromete a realizar y para el que habrá que utilizar recursos futuros. Es un poco lo que hizo Bogotá con el metro. El metro tiene financiación del gobierno nacional y una parte del distrito. El distrito obviamente dice, ok, no tengo la plata ahorita, pero con vigencias futuras yo les aseguro eso.
Y entonces le dicen, bueno, ¿y cómo van a ser las vigencias futuras? Porque es que, y ahorita vamos a ver más o menos cuáles son los ingresos en términos porcentuales de un municipio y cuáles son los gastos. Y entonces digamos que cuando le van a, digamos que para la obra del metro le dicen, ok, vamos a hacerlo del metro, yo le presto esa plata, ¿cómo me la va a pagar? Entonces dicen, no, con vigencias futuras, ok, explíqueme qué son vigencias futuras porque es que yo soy chino y no entiendo absolutamente nada de eso. Entonces, no, es que vigencias futuras es, nosotros sabemos que tenemos ese compromiso con usted y se lo vamos a pagar vía haciendo algún tipo de reservas con algunos recaudos que hacemos de nuestros impuestos o tendremos que crear un impuesto, pero nosotros como distrito nos comprometemos a pagarle esa platica. No se preocupe y firman esas vigencias futuras. ¿Ok? Sucede que de acuerdo a la ley 819 del año 2013, la autorización es otorgada por el respectivo Consejo Municipal, que se hace previa autorización del Consejo Municipal de Política Fiscal, el famoso CONFIS, ¿sí? Y digamos que en principio las vigencias futuras no pueden exceder la duración de la administración municipal. O sea, es decir, si nombran un alcalde, ese alcalde pues se tiene que comprometer a cubrir esa vigencia futura, porque pues muy chévere, yo entro y me endeudo ahorita en el último año de gobierno y dejo enchicharronado al próximo gobierno que va a llegar. Entonces, pues, no se trata de eso. Pero en Bogotá, con el caso del metro, sí hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese metro se demora un resto. Y en Colombia, conociéndonos como nos conocemos, imagínense, si todo lo que se demoraron haciendo ese deprimido, que es una especie de túnel subterráneo, que no es ni siquiera un túnel como los de la línea o un túnel como los que van para el llano. No, es un deprimido, es como un puente que baja y vuelve y sale, ¿sí? Ese es el famoso deprimido. Y se echaron cualquier cantidad de años y se robaron ese dinero 2 y 3 veces y casi no lo sacan. Y así queríamos un metro subterráneo. Imagínense, no pudimos casi con un deprimido. Ahora sí vamos a dar el lujo de hacer un metro subterráneo. Eso definitivamente no nos cabe en la casa, pero digamos que, pues sí, sería mucho más chévere un metro subterráneo, porque uno no ve esas columnas de cemento ni nada de eso. Pero pues al no haber más, pues prefiero quedarme con ese monumento de cemento que se vea desde cualquier lado a tratar de arriesgarnos con un túnel, un metro subterráneo. Entonces sucede que, de acuerdo con esa ley 819 del 2013, la autorización para firmar una vigencia futura es otorgada por el Consejo Municipal, ¿sí? Y ese Consejo Municipal debe tener una autorización del Consejo Municipal de Política Fiscal. Es decir, ese Consejo Municipal de Política Fiscal revisa si en efecto el municipio se puede endeudar de esa manera, teniendo en cuenta los impuestos que está recibiendo, teniendo en cuenta la situación económica del país, teniendo en cuenta las necesidades de su población. Dice, ¿sabe qué? No se puede. Entonces ese Consejo Municipal de Política Fiscal le manda al Consejo Municipal diciéndole, no señor, esta vigencia futura no la aprobamos. Ah, bueno, el Consejo Municipal la rechaza y le llega al alcalde y el alcalde dice, uy, ¿cómo así que me rechazaron la vigencia futura para hacer ese acueducto? Sí, sí, no hay plata para eso. Desafortunadamente ya se hicieron los cálculos y no alcanza el dinero que se recauda. Si usted se inventa otro impuesto y la gente se lo va a pagar, pues hágale, pero el resto no. ¿Sí? Entonces digamos que en principio esas vigencias futuras no pueden exceder la duración de ese alcalde, de esa administración municipal. ¿Y por qué se habla de administración municipal? Porque no es solamente ese alcalde, es también el consejo que nombran para que haga equipo de trabajo con el alcalde. Haga equipo de trabajo o haga oposición al alcalde. Entonces, pues digamos que a eso es a lo que se conoce como administración. ¿Listo? Ahora bien, si el proyecto en el cual se van a utilizar vigencias futuras es declarado de importancia estratégica por el gobierno nacional, estas podrían abarcar las siguientes administraciones. Lo que pasa con el metro en Bogotá. Como es un proyecto de estrategia nacional, entonces se determina, se dice, ok, pueden hacer vigencias futuras que pasen de un gobierno local a otro gobierno sin ningún problema, hasta que se culmine la obra y se pague esa obligación. Entonces, pero digamos que lo tiene que avalar el gobierno nacional.
Este tema de las vigencias futuras, pues básicamente, digamos que es un instrumento comúnmente utilizado por los municipios. ¿Para qué? Para financiar proyectos de mediano y largo plazo sin que tengan que de pronto aumentar su endeudamiento. ¿Ok? Por ejemplo, parte de la financiación del proyecto Metro de Bogotá se hará con cargo a vigencias futuras hasta, imagínense hasta qué año, hasta el 2041. ¿Ok? Entonces, imagínense el medio endeudamiento que tiene Bogotá para la realización de ese metro. Ahora bien, digamos que enfatizando un poco más en lo que son los bonos, digamos que en teoría cualquier municipio está en capacidad de emitir bonos, ¿ok? O, bueno, de pronto si no tiene bonos, pues adoptar cualquier otro instrumento de endeudamiento, desde que cumpla las condiciones financieras establecidas por la ley. ¿Cuáles son esas condiciones establecidas por la ley? Pues la primera es que tenga capacidad de pago, ¿ok? Y entiendas esa capacidad de pago como la situación en que los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito no superan el 40% del ahorro operacional, es decir, tiene un margen que no puede superar. ¿Listo? Otro aspecto que se debe considerar es que su relación intereses-ahorro operacional no supere el 60% o su relación saldo de la deuda, ingresos corrientes, no supere el 80% de esa obligación. Ahora bien, puntualmente, sobre la emisión de bonos en el mercado de capitales, digamos que el éxito de la colocación depende de otros indicadores de la situación financiera del municipio y también de la confianza de los posibles compradores de esos bonos en la capacidad del municipio. ¿Para qué? Para honrar la deuda. Pero entonces usted imagínese que le sale el alcalde de Lloró, Chocó, y dice, no, tengo unos bonos, ¿quién me los compra? Vaya a ver quién le compra esos bonos a ese alcalde, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted sabe que ya de entrada, sabiendo que el municipio está ubicado en Chocó, ya como que usted dice, miércoles, en Chocó hay tanta corrupción, se roban tanto el dinero tan descaradamente y tan de frente, y ya no les da ni pena robarse el dinero. Entonces uno como que dice, no, esa plática de pronto ni me la devuelven. Entonces como que eso espanta a esos posibles ahorrados, a esos posibles inversionistas en ese tipo de compra de títulos valores, ¿sí? Obviamente pues llegará otro municipio en donde el tema sea mucho más próspero, en donde tenga unas finanzas mucho más organizadas, que emita sus bonos y pues ya ahí habrán algunos compradores que se arriesgarán a adquirir ese tipo de títulos, ¿ok? Y digamos que aquí hemos hablado de todo lo que es de estos temas de recursos, recursos del balance, recursos de crédito, rendimientos financieros, excedentes de empresas, venta de activos, cofinanciación nacional y otros recursos. Pero no hemos hablado de las famosas regalías, ¿ok? Y ese es un tema importante. ¿Por qué es importante? Digamos que los ingresos por regalías son prácticamente dineros que recibe el Estado, ¿sí? Como compensación por la explotación de los recursos naturales no renovables, ¿ok? Y no forman, este tipo de regalías no forman parte del presupuesto general de la nación, ni tampoco forman parte del sistema general de participaciones. En ningún lado los contemplan, ¿ok? Eh, digamos que esta parte la vamos a explicar más adelante, pero pues aquí les hago una introducción pequeña frente al tema. Sucede que el presupuesto de regalías es independientemente con una periodicidad bienal. ¿Qué es bienal? Que es por 2 años, ¿ok? O sea, cada 2 años se hace ese tipo de presupuesto de regalías. Y consiste básicamente ese presupuesto de regalías en una distribución regional de los recursos por medio de asignaciones desde la nación. Entonces, como esa plática se la robaban tan de frente, ¿sí? Porque eso sí, eran expertos y sobre todo toda la parte de lo que anteriormente se conocía como los territorios nacionales, enfocándonos específicamente en los llanos orientales, Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca, Casanare,
departamentos que son muy ricos en recursos no renovables, sobre todo en petróleo y gas. Entonces, a esta gente, las empresas que explotaban ese tipo de recursos, pues eso es un compromiso de pagar esas regalías al departamento o al municipio. Entonces, básicamente, esos recursos lo cogían ellos mismos, los gobernadores y los alcaldes, y se encargaban de administrarlo, mejor dicho, de robárselo, porque esos recursos jamás se vieron, ¿sí? En una que otra obra, y eso que decían que era una obra de una vía de 10 kilómetros y terminaban haciendo 5 kilómetros y por eso el pueblo tenía que darse por bien servido. Pero a raíz de eso, a raíz de tanta corrupción, lo que dijo el gobierno es, ok, listo. Entonces, a su merced lindo Casanare, me le van a dar unas regalías provenientes de la explotación de petróleo y gas. Entonces, eso asciende a un presupuesto de regalías, que es cada 2 años, por, digamos que 1 billón de pesos. ¿Listo? Entonces, el gobierno nacional dice, señor BP, señor, una empresa de esas que explota el petróleo acá en Colombia. Entonces le dice, mire, ¿sabe qué? Yo sé que usted tiene que pagar esas regalías, pero hágame un favor, no se la vaya a pagar al sinvergüenza del gobernador o al sinvergüenza del alcalde, démela a mí, el sinvergüenza del presidente, que yo me voy a encargar de distribuir esos recursos con mayor vigilancia y control para ese tipo de territorios, pero también voy a sacar de ahí recursos para otros territorios que están necesitando, pero que como no tienen ese tipo de recursos, para ellos no hay regalías. Entonces aquí lo que vamos a hacer es distribuir mejor ese tipo de recursos o ese tipo de ingresos que nos están llegando. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que se hace es eso, es un presupuesto de regalías, así se llama. Ese presupuesto es independiente, es cada 2 años y consiste en una distribución regional de los recursos por medio de la asignación desde la nación. Y los recursos básicamente se manejan por medio de los siguientes fondos. El primero es por medio del Fondo de Desarrollo Regional, el famoso FDR, ¿sí? También se manejan a través del Fondo de Compensación Regional, FCR, por medio del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, FCTI, el cuarto por medio del Fondo de Ahorro Pensional Territorial, el famoso FONPET, y el Fondo de Ahorro Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE. ¿Ok? Entonces, digamos que parte de estos recursos por regalías se destinan a la financiación de proyectos presentados y aprobados ante los órganos colegiados de administración y decisión, los famosos OCAT, sin una distribución netamente municipal. ¿Ok? Ahora bien, digamos que hay municipios productores de recursos naturales, ¿sí? Y sobre todo productores de recursos naturales no renovables, y hay municipios con puertos marítimos y fluviales por los que se transportan los recursos naturales de los que estamos hablando, que reciben básicamente unas asignaciones directas. Pero también hay asignaciones específicas, que son las que se hacen a los municipios más pobres del país. De esta manera, pues digamos que los recursos de las regalías se podrían asimilar a un uso específico, dado que su utilización depende de qué? De los proyectos de inversión que se presenten por parte de los municipios respectivos y básicamente están determinados por los sectores en los que están representados los fondos. ¿Ok? Ahora, hemos hablado acerca de cómo recibe, vía qué mecanismo es que un municipio recibe esos ingresos. Y ya vimos que lo recibe vía eh, recursos directos, bueno, recursos propios, recursos vía transferencias de la nación y vía recursos de capital. Ahora, ¿cómo se gasta esa platica? ¿Sí? Sucede que una vez entendidos esos tipos de ingresos, esos 3 tipos de ingresos que tiene un municipio y la disponibilidad que va a tener de esos recursos, pues nos toca pasar a explicar cuáles son los tipos de gasto en los que se pueden distribuir los recursos. Y digamos que en ese punto se pueden identificar los siguientes tipos de gasto. Entonces, en principio tenemos, bueno, ¿cómo se distribuyen los recursos municipales? Entonces, digamos que un 75% se destina a todo el tema de
inversión. Un 23% a temas de funcionamiento y un 2% a servicio de la deuda. Es decir, a los bonos que le compraron del municipio, que le compraron personas naturales o jurídicas. Entonces, tiene que destinar una parte de ese presupuesto para cubrir esas obligaciones y destina un 2%. Entonces, empecemos por analizar qué son estos gastos de funcionamiento. Estos gastos de funcionamiento básicamente son en los que se incurre para que el municipio pueda cumplir con sus funciones. ¿Ok? Entonces, aquí digamos que cabe resaltar que por ley los gastos de funcionamiento deben financiarse con ingresos corrientes de libre destinación. ¿Ok? Es decir, yo no puedo destinar para cubrir gastos de funcionamiento eh, recursos que vienen de pronto para el alumbrado público. ¿No? ¿Por qué? Porque el alumbrado público es un recurso de destinación específica. ¿Ok? Ahí no lo puedo utilizar. Estos únicamente yo puedo, digamos que cubrir esos gastos de funcionamiento únicamente con ingresos corrientes de libre destinación. En este sentido, digamos que se pueden clasificar esos gastos de funcionamiento en los siguientes tipos. Entonces tenemos unos gastos de personal. Dentro de los gastos de funcionamiento están los gastos de personal, que pues, como lo indica su nombre, pues, son los gastos correspondientes al pago de las personas que están empleadas por parte del municipio. Pero también hay unos gastos generales, que son básicamente los que se incurre por la compra o el alquiler de bienes y servicios que son necesarios para que la administración municipal cumpla con sus funciones. Algunos ejemplos de estos gastos generales, pues son compra de papelería, arrendamiento de oficinas, contratación de servicios generales, etcétera, etcétera. Entonces ya, digamos que en funcionamiento tenemos dos tipos de gastos, personal y generales, pero tenemos también otro que son las famosas transferencias. ¿Qué son las transferencias? Son aquellos recursos que se transfieren desde la administración central a otro tipo de entidades para su debido funcionamiento. Digamos que esas transferencias en ocasiones, según lo que se dé por mandato legal, se podrían hacer transferencias a entidades no públicas. ¿Ok? En este rubro se incluyen, por ejemplo, las transferencias realizadas para funcionamiento de entes de control de nivel municipal, que es un ente de control, la Contraloría, la Veeduría, la Procuraduría, la Fiscalía, todas las IAS son entes de control. Eh, entonces, básicamente, se hacen ese tipo de transferencias para el funcionamiento de esos entes de control en ese municipio. ¿Ok? ¿Para qué? También para el funcionamiento del consejo, ¿sí? O las que se realicen a empresas industriales y comerciales del Estado en ese municipio. ¿Ok? El otro rubro es lo que se conoce como los gastos de inversión, que ascienden al 75% de esos ingresos. Es decir, digamos que el 23% de los ingresos que percibe un municipio, el 23% de los gasta en gastos de funcionamiento, el otro son en gastos de inversión, que ascienden al 75%. ¿Y qué son gastos de inversión? Pues digamos que dentro de esa categoría de gastos de inversión se incluyen todos los recursos que de algún modo son económicamente productivos o que causan algún beneficio a la administración. Y en este sentido, se incluyen aquellos gastos que están destinados a generar riqueza o a mejorar el bienestar social. Entonces, digamos que aquí en estos temas de estos gastos de inversión, es importante tener en cuenta que para efectos del presupuesto público, la inversión no se entiende necesariamente como la acumulación de capital, que es como la entienden los economistas, ¿sí? Y en ese contexto, digamos que el rubro de inversión se refiere más a gasto en bienes perdurables, ¿sí? En infraestructura social y el llamado gasto social, que es aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de un sector de la población, ¿sí? Y también de las que son tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Eh, todo esto se hace básicamente
vía políticas públicas, ¿ok? Eso no es que yo me voy a inventar que, ay, voy a crear un subsidio para ayudar a las personas de tal sector. No, ni de fundas, eso no se lo pueden aprobar. ¿Por qué? Porque no tiene un proyecto, no se sabe en qué específicamente van a ser utilizados esos recursos, entonces no se lo va a avalar el Consejo. Entonces, eso básicamente, ¿qué se hace? Se crea una política pública, es decir, ¿qué es una política pública? Cuando uno va a crear una política pública desde el Estado, lo que se hace es analizar una problemática que hay en algún municipio, en algún departamento o a nivel nacional, ¿sí? O también se puede hacer a nivel de una población específica. Entonces yo puedo crear una política pública que se denomine el, una política pública destinada a investigar el por qué muchos hombres, por qué el suicidio en hombres ha venido aumentando, sobre todo en época de pandemia. Entonces uno dice, miércoles, ¿cómo así que los hombres se están suicidando en época de pandemia? Es un dato que ha surgido en donde se dice que el género masculino se ha visto más propenso a suicidarse a raíz de los problemas por pandemia y entonces viene una serie empiezan a estudiar por qué se está dando ese tipo de situación, cuáles son las causas y sobre esas causas empiezan a crear estrategias para atacar y disminuir esas causas y más bien crear una serie de programas de capacitación, programas de apoyo, de empleabilidad, etcétera, etcétera, al género masculino para que no se siga suicidando, ¿ok? Entonces, esa política pública. Mire que está enfocado a un sector de la población que es el sector masculino, pero posiblemente dentro de ese estudio vamos a encontrar que hay un municipio en donde es más elevado el suicidio en hombres que en otros. Entonces, básicamente se empiezan a enfocar en lo más grave. Eso es lo que hace una política pública. Se empieza a enfocar en lo macro para ir bajando a lo micro y decir, ah, mire, el problema más grave está en este sector. Entonces comienzan a mirar cuál es cómo está compuesta la sociedad en ese municipio, hay industria o no hay industria, a qué se dedica la mayor cantidad de personas y empiezan a tipificar las personas que se han suicidado, entre qué edad y qué edad se han suicidado. Que esas personas que se suicidaron, qué tipo de educación tenían, vivían con sus padres o ya tenían su propio hogar, cómo estaba conformado su hogar. Entonces comienzan a hacer todo un perfilamiento de esas personas que se vieron abocadas a cometer ese tipo de actos y empiezan a realizar un estudio. Pero como eso no se hace solo, eso necesita profesionales especializados, necesita cubrir gastos de desplazamiento, necesita una inversión fuerte, pues básicamente esa política pública se le tiene que asignar unos recursos ¿para qué? Para que se pueda implementar eso que se indagó y eso que se propuso desde el origen de esa política pública. ¿Ok? Entonces, pues básicamente de esa manera es que se hace ese tipo de actividad de inversión en los municipios, vía políticas públicas. Otra política pública puede ser el incremento del narcotráfico en el municipio. Ah, bueno, entonces, bueno, comencemos a estudiar el problema. Entonces, empiezan a destinar una serie de recursos, a eso se le llama inversión. ¿Por qué inversión? Porque yo estoy invirtiendo dinero, ¿para qué? Para acabar con un flagelo, para acabar con una problemática o para darle solución a un cambio de vida a las personas que habitan en ese tipo de municipios o que se están viendo afectadas por ese tipo de situación. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que son esos planes o esos programas en los cuales se va a realizar el gasto de inversión deben estar contemplados en qué? En un plan operativo anual de inversiones, el famoso POAI, Plan Operativo Anual de Inversiones de cada municipio. Y allí se inscriben en el banco de programas y proyectos del respectivo municipio. Y para esos proyectos, digamos que se establecen unos indicadores de resultado que permiten realizar un seguimiento y un buen control a esos recursos que están catalogados como inversión en ese tipo de proyecto. ¿Ok? Y el último, pues hace referencia al servicio de la deuda, que cubre un 2%. Digamos que ese tema del servicio de la deuda, digamos que
son gastos relacionados específicamente con el servicio de la deuda y son mediante los cuales se atiende el endeudamiento que tiene el municipio. Puede ser un endeudamiento interno o externo, o puede ser un endeudamiento interno y externo que tenga ese municipio. Y aquí incluye el capital, los intereses y todos los pagos relacionados con el cumplimiento de la obligación. ¿Ok? Entonces, esto es sano. Yo lo escribí aquí mal, servicio. Es servicio, perdón. Hasta ahora me doy cuenta. Pues básicamente aquí esto es sano. ¿Por qué? Porque cada municipio se obliga a destinar unos recursos única y exclusivamente para el pago de las deudas que han adquirido. Y eso pues habla bien de ese tipo de municipios. ¿Ok? Entonces, miremos en qué sectores se distribuyen los recursos municipales. ¿Listo? Entonces, pues básicamente, ¿en qué sectores se distribuyen los recursos municipales? Entonces, tenemos la siguiente torta. Tenemos que el 2% de los recursos municipales se destina al servicio de la deuda, al pago de esas obligaciones que tiene un municipio, que más o menos se le destina 1.8 billones de pesos. ¿Listo? El 3% de esos recaudos que tiene un municipio, el 3% se destina a temas de pensiones, que son alrededor de 2.5 billones de pesos. El 8% se destinan a temas denominados generales de funcionamiento de los municipios, que ascienden más o menos a 6.3 billones de pesos. El 13% de esos ingresos se destinan a infraestructura y vivienda, alrededor de unos 10.6 billones de pesos se destinan para este ítem, que representa un 13% de los ingresos. El 14% de los ingresos se destinan a gastos generales de personal, que ascienden a 10.8 billones de pesos. Entonces, imagínense, gastos generales de funcionamiento 6.3 y gastos generales de personal 10.8, es decir, si sumáramos estos dos, estaríamos hablando de 17.1 billones de pesos solamente en gastos de personal, ¿ok? Bueno, de funcionamiento y personal. Es un rubro bastante alto. El 15% se destina a otros gastos sociales, más o menos unos 12.1 billones de pesos. El 18% está destinado a temas de educación, que más o menos se destinan 14.7 billones de pesos. Y el 27% está destinado a salud, con una asignación de 20.5 billones de pesos. Entonces, mire cómo está distribuido los ingresos que percibe un municipio. Esto obviamente, reitero, aquí lo que se está haciendo es sumando todo lo que los municipios gastan en tema de, por ejemplo, de servicio a la deuda. Los municipios destinan el 2% y eso asciende a 1.8 billones de pesos. No quiere decir esto que Bosconia en el Cesar dedica 1.8 billones de pesos al pago de la deuda, no, porque no alcanza a tener ni siquiera ese monto de dinero, ¿ok? Entonces, esto se suma a nivel nacional de cada municipio y se dice, bueno, el 2% va destinado a solamente tema de pago de la deuda. Entonces, a nivel de todos los municipios, eso me suma a mí como nación 1.8 billones de pesos. ¿Listo? Entonces, digamos que de esta forma, en algunos sectores hay gastos que se incluyen en el rubro de inversión, pero que fácilmente podrían entenderse en otros contextos como gastos de funcionamiento. ¿Listo? Por ejemplo, en el sector de educación, acá en Bogotá, se incluyen los pagos de nómina a docentes dentro del rubro de inversión, ¿sí? Entonces uno como que dice, pero si es el pago de nómina, ¿por qué está como inversión y no como unos gastos de personal? Lo meten todo dentro de ese rubro de inversión en educación y ahí contemplan una parte que es para el pago de la nómina de los docentes, ¿ok? También es común que los pagos de los contratistas se incluyan dentro de los rubros de inversión, así estén relacionados con el funcionamiento de las entidades. ¿Ok? Entonces digamos que es como una manera de hacerle trampa
al tema de los presupuestos para decir, ah, no, mire, es que en inversión estamos dedicándole al tema de educación 14.7 billones de pesos. Uno dirá, uy, miércoles, pero entonces están que construyen colegios al 100 por todo lado y están que compran, que adecúan los laboratorios. No, aquí mucho de estos 14.7 billones se van en solamente pago de nómina a los docentes. ¿Ok? Entonces, pues digamos que de esa forma el tema no queda tan claro. ¿Ok? De esta manera son de utilidad limitada indicadores como la relación entre los gastos de inversión y de funcionamiento de las entidades. ¿Por qué? Porque no reflejan con exactitud el gasto efectivamente realizado en los elementos que definen la inversión pública. Incluso algunas entidades llaman a ese tipo de gastos inversión operativa, ¿ok? O sea, son de lo más creativos para buscarle nombres a las cosas, ¿ok? Entonces, por esta razón, esta gráfica que estamos viendo acá en el slide, esta gráfica de gasto hace una distinción por sectores y no por tipo de gasto. Entonces vemos que está aquí el tema de infraestructura y vivienda, el tema de educación, de salud, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el comportamiento de los ingresos en, en comparación? O sea, tomando en cuenta 4 municipios diferentes. Entonces, por ejemplo, miren lo que pasa en Bogotá. Los ingresos de Bogotá son vía recursos propios. ¿Qué son recursos propios? Los impuestos. Entonces, recauda 50% de sus ingresos provienen vía impuestos. El 30% proviene de recursos de capital. ¿Ok? Entonces ya saben qué son los recursos de capital. Básicamente puede ser temas de endeudamiento, ¿sí? Puede ser tema de utilidades de las empresas del Estado, etcétera, etcétera. Esos son recursos de capital. Por concepto de transferencias de la Nación, Bogotá recibe un 19%, ¿sí? Y el 1% son destinados a vía regalías, es decir, de los recursos que pagan las empresas que explotan recursos naturales no renovables, ellos, esas regalías, un 1% apenas se lo transfieren a Bogotá. ¿Listo? ¿Cómo es el comportamiento en Bucaramanga? Entonces, mire la diferencia que hay. En Bucaramanga, por ingresos vía tributos, solamente se recauda el 39% por recursos propios. Por recursos de capital, el 20%. Mire la diferencia entre recursos propios de Bogotá y de Bucaramanga. Bogotá el 50%, Bucaramanga el 39%. Y es entendible ¿por qué? Porque Bogotá tiene muchísima más población que Bucaramanga. ¿Ok? Ahora, frente a temas de recursos de capital, Bogotá percibe 30%, Bucaramanga apenas percibe un 20%, pero a Bucaramanga se le hacen más transferencias de parte de la nación. Tiene un 40% de sus ingresos provienen vía ese rubro, vía transferencias de la nación. Y un 1% está destinado o proviene de ese rubro de las regalías. ¿Ok? Entonces ahí vemos dos ciudades, la ciudad capital del país, una ciudad intermedia, veamos un municipio. Entonces, por ejemplo, veamos Garzón Huila. Garzón Huila recibe vía recursos propios un 15%, vía recursos de capital un 23%, vía transferencias de la nación un 58%, y vía regalías un 4%. Pero si no está conforme con Garzón, porque dicen, no, es como que Garzón tiene mucha plata, pues miremos uno que no tenga de pronto tanta plata, por ejemplo, miremos a San Alberto Cesar, y aquí vemos cómo en San Alberto, por recursos propios, es decir, vía impuestos, recauda un 36% de sus ingresos, diferente al 15% de Garzón, ¿sí? Garzón un 15% que hace recaudo de impuestos, mientras que San Alberto un 36%. ¿Por qué será? ¿Será que es más eficiente San Alberto que Garzón Huila? ¿A qué se deberá eso? Habrá que analizarlo. El 4% apenas corresponde en San Alberto ingresos vía recursos de capital, el 4%, mientras que en Garzón es del 23%. Y vía transferencias de la nación, San Alberto recibe un 54%, Garzón un 58%, ¿sí? Y vía regalías,
San Alberto recibe un 6% y Garzón apenas un 4%. Entonces, mire la composición tan diferente y cómo los ingresos varían dependiendo el tipo de municipio, ¿sí? No sé, Sergio, ¿tú estás, Sergio está por ahí? Para que ¿Cómo, nos... profe? Hola, Sergio. Dígame. Eh, Cuéntanos cómo, ¿tú sabes algo acerca de los recaudos de tu municipio? ¿O tu municipio tiene algún tipo de recurso natural del cual provengan más ingresos o cosas por el estilo? No, nada, profe, No, yo no lo vivo acá. sabes. No lo sé acá por temas de regalías, pero usted sabe que ya eso ya es equitativo. Sí, Anteriormente, pues los recursos, las regalías, pues las daban a las zonas afectadas. sí. Sí, ahora Ya, ya no, entonces, ahora. yo vivo acá cerca de la Loma Cesar. La Loma Cesar es una zona de explotación de carbón. Ok, Estamos a 45 minutos de aquí, pero no, ahora es que anteriormente no daban recursos, ahora como el gobierno pues dijo que los recursos se iban a repartir equitativamente, pues ahora es que al municipio le están entrando por regalías ciertos recursos. recursos. Sí, Ok. creo que eso cada año que los envían. Sí, cada 2 años, por Claro, o temas sea, regalías. el Sí, tema, pues acá, el tema de los impuestos predial, el tema de sobretasa a la gasolina, son los recursos de impuestos que recibe el municipio por perfecto, bien. recursos Muchas propios. gracias, muchas gracias, Sergio. Qué pena haberte Listo, cogido profe. así a quemarropa. No, estoy aquí escuchándolo, no se preocupe. Qué chévere, muchas gracias. Entonces, mire la composición, cómo la composición de ingresos, cómo varía de una ciudad grande a un municipio más pequeño. Obviamente, pues aquí tiene una gran influencia el nivel de población que vive en un sector y en otro, ¿ok? Pero es simplemente como para darles una visión general. En tema de gastos, pues quería hacer los mismos 4 gráficos, pero no me alcanzó el tiempo. Apenas hice 2 gráficos, que son el de los gastos de Bogotá en comparación con los gastos de Bucaramanga. Los gastos de Bogotá, por ejemplo, digamos que un 29% está catalogado como otros gastos. Esto puede ser malla vial, algunas obras de vías específicas que esté trabajando la ciudad, etcétera, etcétera. Eso destina el 29%. De los ingresos se lo gasta el 29% en esos otros. En educación, invierte un 22% de esos ingresos. En otros gastos sociales, invierte un 19%, ¿sí? En temas de salud, invierte un 12%. En temas de gastos generales de personal, un 9%. Y en temas de infraestructura y vivienda, un 9%. En esto se gasta la plata Bogotá. Pero mire cómo se la gasta Bucaramanga. Bucaramanga en otros conceptos, vuelvo y digo, malla vial, algunas obras de carácter social, pues caen dentro de esos otros. Ahí se lo gasta Bucaramanga un 24%, Bogotá un 29%, entonces ya hay una diferencia. En tema de educación, Bogotá invierte un 22%, Bucaramanga invierte un 31%, ¿sí? Es mucho más fuerte la inversión en educación que hace Bucaramanga que la que hace Bogotá. En temas de salud, Bucaramanga invierte un 21%, Bogotá apenas un 19%, ¿sí? Esto, ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que es que en Bogotá somos más brutos porque no hay inversión en colegios o no hay inversión en educación. No, lo que pasa es que mucha de la población, digamos que pone a estudiar a sus hijos en colegios privados, ¿sí? O en universidades privadas. Bogotá tiene una universidad que se llama la Universidad Distrital. Esa universidad le pertenece a la ciudad y es la ciudad la que paga a esos salarios a los docentes, todo el tema de la infraestructura. Entonces, digamos que es una carga que tiene adicional Bogotá. Pero básicamente a nivel de inversión en temas de educación, Bogotá apenas invierte un 22%, Bucaramanga hace un 31%. Posiblemente se debe a que muchas personas, muchos niños en Bucaramanga estudian más en colegios distritales que en colegios privados. Por eso se tiene que destinar un mayor rubro a ese tipo de entidades. Lo mismo pasa en salud.
En salud se destina un 21% de los ingresos en Bucaramanga, en Bogotá un 19%. En tema de gastos generales de funcionamiento, Bucaramanga invierte un 10%, Bogotá un 12%. En tema de servicios públicos, pues Bucaramanga invierte un 7%. En Bogotá, pues no está discriminado el tema de los servicios públicos. Debe estar inmerso en estos otros. En tema de gastos generales de personal, Bucaramanga invierte un 7%, Bogotá invierte un 9% y Bogotá invierte en infraestructura y vivienda un 9% de esos ingresos que recibe. Entonces, miren más o menos lo que es la radiografía y voy a hacer el análisis, así como dice contemplando Bogotá y Bucaramanga con Garzón y San Alberto, voy a hacer el de los gastos, lo voy a complementar con Garzón y San Alberto, para que veamos realmente el impacto que tiene la forma en la que cada municipio debe gastar sus recursos. No todos los municipios tienen las mismas necesidades. No todos los municipios van a gastar sus recursos de la misma manera. Cada población tiene una necesidad específica. De pronto en sectores de la costa norte o bueno, en sectores en donde son de clima caliente, tienen que invertir más en temas de salud. ¿Por qué? Porque el dengue, porque hay otro tipo de enfermedades que ataca más a la población, ¿sí? Entonces, de pronto tiene que destinar más recursos hacia eso, tiene que destinar más recursos a nivel de educación. ¿Por qué? Porque viene mucha población rural, el tema de los venezolanos, pues eso también está afectando los presupuestos de los municipios. Entonces, cada quien tiene que decir, eh, eso sí, Duque sacó pecho, no, vamos a recibirlos a todos y no sé qué, pero el chicharroncito se lo mandó a los alcaldes y gobernadores, diciendo, bueno, atiéndame en estas personas con los recursos que ustedes tienen. Si me queda algo, yo les mando, pero miren ustedes a ver cómo se defienden. Entonces, a estas personas les toca también empezar a mirar cómo pueden atender este tipo de situación. Y a eso añade el tema de la pandemia y casi nos llegan afganos, ¿no? Entonces, pues imagínense el problema, cómo estaría de chévere. Entonces, pues básicamente esto es lo que les quería mostrar el día de hoy, una radiografía en virtud de lo que son los ingresos y los gastos que están percibiendo los municipios, cómo están invirtiendo esos recursos, cómo los están, qué manejo es el que le están dando. Y con base en eso, pues ya digamos que podemos abordar nuestro siguiente tema, que es el presupuesto de esos municipios para decir, bueno, ¿cómo voy yo a decirle a la gente que no me está alcanzando la plata? ¿Sí? Para poder cubrir los recursos, para poder cubrir esos compromisos que yo he adquirido con ellos y que ahora entonces me toca inventarme o un nuevo impuesto o subir tarifas. Entonces, pues digamos que esos temas son muy sensibles para la población. Y digamos que pues a raíz de esa victoria que tuvo la población frente a la reforma tributaria de Carrasquilla, en donde todos nos manifestamos y pues se logró echar abajo el tema. Entonces ya como que nos sentimos más empoderados y, ay, a ver, súbame los impuestos y era que le hago manifestación y le destruyo la ciudad. Pero digamos que en aras de eso, pues los gobiernos no la tienen muy fácil, ¿sí? Los gobiernos tienen que estar mirando con detenimiento cómo van sus ingresos, cómo van sus gastos y la tajada que cada uno se lleva para ver cómo pueden dejar ese tipo de municipios con algunos recursos que le permita seguirse manteniendo de aquí en adelante. ¿Ok? No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto. Hasta el momento todo claro, profe. ¿Sí? Bien, 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 chévere, hermano. Sí, Sí, porque claro. el resto se durmieron, hermano, ¿sí ve? Solamente usted, Sergio, viejo. No, profe, aquí No, profe, estamos aquí escuchando. estamos. Ah, bueno, bien, qué chévere. No, aquí estamos. Listo, listo. Profe, le tengo una Dime. pregunta, pero no es del tema. Ok, cuéntame. Tenemos una actividad, ¿cierto? Para el 21, si no estoy mal. Sí, de noviembre. Es que no recuerdo bien si es un taller o es un video. Hoy Espérame, lo estuve miramos. revisando. Ajá, por favor.
Ay, miércoles tengo un resto de pestañas y... Es un taller. Sí, yo también, y es como un ejercicio larguito, Sí, sí, pero me parece que sí. sí, salgamos de la duda de todas maneras, lo miramos. Sí, Sí, taller práctico de es impuestos departamentales. un ejercicio largo sobre Sí, inventario en CARDES. ok. Entonces, bueno, aquí está. Entonces, aquí está el enunciado. Taller práctico de impuestos. Entonces, frente a este tipo de taller, lo que vamos a hacer entonces, más bien en la próxima sesión, hacemos una sesión netamente práctica orientada básicamente a todo el tema que tiene que ver con todo el tema de ese ejercicio. Es decir, poder representarles a ustedes todo lo que tiene que ver con, digamos que si bien es cierto, no voy a desarrollar el taller, sí vamos a trabajar cómo se calculan esos impuestos, cómo se hacen retenciones, cómo se hace todo ese tipo de cosas para que ustedes puedan desarrollar el taller de una manera mucho más fácil. ¿Les parece? Vale, profe, gracias. Sí. Ay, se trabó eso. Sí, pero sí es un taller. No me está abriendo. Me sacó ahí que error interno. No la abre. Bueno, Sí, creo que es un taller que, o sea, mi duda era porque creo que dice que Daisy o algo así, es un taller, sí. creo que Esa era la profe que anteriormente tenía el curso. Entonces, sí. ese taller, si quieren, lo pueden hacer en pareja. ¿Listo? Pero de todas maneras, los invito muy cordialmente a que dentro de 8 días nos veamos y desarrollamos unos ejercicios muy similares a los del taller para que ustedes tengan una noción sobre cómo se desarrolla y lo puedan trabajar con toda confianza. ¿Les parece? Ay, qué bien. Y es que hasta daba el formato del card desde una vez. Sí, ahí está todo. Entonces, si hagamos eso, la próxima sesión miramos toda una parte netamente práctica, porque ahí se habla acerca del ICA y cómo es el tipo de retenciones que se hace frente al tema, y desarrollamos un ejercicio muy similar. ¿Listo? Listo, profe. Listo, chévere. Entonces, tengan presente, lo pueden desarrollar en pareja, Yupi. en primera instancia, y en segunda instancia, pues vamos a trabajar unos ejercicios muy parecidos aquí en clase la próxima semana. Ok, profe, muchas gracias. No, ustedes. Entonces, pues nada, hoy salimos un poquito más temprano, entonces pues aprovechen el tiempo y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Gracias. Listo, profe. Feliz No, noche. ustedes. Bendiciones. Gracias, lo mismo, Sergio, que estés bien. Cuídense mucho.